Durante años se habló en voz baja de un vuelo que pudo cambiarlo todo. Un plan cuidadosamente diseñado para ejecutarse en el aire, sin disparos, sin testigos y sin regreso. Un vuelo presidencial que ocultaba un objetivo mucho más oscuro: capturar a Nicolás Maduro antes de que tocara tierra. Los reportes filtrados mencionan nombres, coordenadas y un piloto que fue tentado por la inteligencia extranjera. Promesas de una nueva vida, códigos cifrados, rutas que desaparecieron de los radares. Pero nada salió como se esperaba, porque en esta historia no hubo héroes ni villanos absolutos, solo hombres atrapados entre la lealtad y la traición, entre el deber y la supervivencia. Este es el relato no oficial de una operación aérea que nunca fue reconocida. Una trama donde el cielo se convirtió en el campo de batalla de dos potencias y el destino de un país pendió de un solo vuelo. Si quieres descubrir cómo un simple piloto frustró uno de los planes más arriesgados de la historia reciente, suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos. Porque lo que estás a punto de escuchar no estaba destinado a hacerse público. Todo comenzó con un vuelo, uno que no estaba registrado en ningún itinerario comercial y que solo los ojos de inteligencia podían rastrear. En los monitores del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, una luz aparecía y desaparecía en el mapa del Caribe. Era el avión presidencial de Venezuela, un símbolo de poder que cruzaba fronteras con un silencio que inquietaba a Washington. Durante años, los servicios de inteligencia norteamericanos habían seguido cada movimiento de Nicolás Maduro. Su avión, un Jet Falcon y en ocasiones un Dassault, no era solo un medio de transporte, era un santuario. En él se firmaban decretos, se movían fortunas y se negociaban alianzas que mantenían al régimen a flote. Pero un detalle comenzó a levantar sospechas. Los aviones eran reparados en República Dominicana, lejos del control directo de Caracas. Las imágenes satelitales mostraban un hangar discreto, sin logotipos visibles. Los mecánicos entraban sin uniformes. Los aviones eran revisados de noche, con los sistemas electrónicos apagados. Y entre las sombras, un nombre comenzó a repetirse en los informes clasificados: Bitner Villegas, general, piloto de confianza, amigo personal de Maduro. En Washington, el agente Edwin López, experto en operaciones de contrainteligencia, recibe el informe. Había pasado una década rastreando movimientos ilícitos de aeronaves vinculadas a gobiernos sancionados. Pero esta vez algo era distinto. El objetivo no era interceptar drogas ni dinero, era interceptar al propio poder. Si tocamos al piloto, tocamos el corazón del régimen, dijo un analista en una reunión cerrada del DHS. Esa frase se convertiría en la chispa de un operativo que meses después pondría en riesgo la estabilidad diplomática del continente. Mientras tanto, en Caracas, la rutina del piloto continuaba. Bitner Villegas era visto como un héroe silencioso, disciplinado, leal, impenetrable. Había sido formado en la Fuerza Aérea Venezolana y su reputación lo había elevado hasta convertirse en el guardián del cielo presidencial. Nadie abordaba sin su autorización. Nadie tocaba los controles sin su supervisión. Pero Estados Unidos no buscaba derribarlo, buscaba comprar su vuelo. El informe Operación Silent Flight fue aprobado en marzo de 2024. El objetivo: localizar, contactar y reclutar al piloto de Maduro para una colaboración especial. El método: usar la reparación de los aviones como punto de contacto. El lugar: un hangar en Santo Domingo. El agente López llegó disfrazado de ejecutivo aeronáutico. Su credencial decía consultor en mantenimiento aéreo. En realidad, llevaba en su maletín un dossier con la propuesta más peligrosa de su carrera:
Mientras tanto, los satélites estadounidenses vigilaban cada movimiento del hangar. La CIA y el DHS cruzaban datos, preparando un momento que debía parecer casual: el encuentro entre el agente y el piloto. Pero nada en esa operación era casual. En el mundo de la inteligencia, los silencios pesan más que las palabras. Y aquel vuelo del silencio pronto se convertiría en el escenario de una batalla invisible. Porque lo que estaba en juego no era un simple avión, era la lealtad de un hombre y el destino de un gobierno. Esa noche, en una base aérea de Caracas, Bittner revisa los instrumentos del Falcon presidencial. El reloj marca las 02:17 AM. Sus manos no tiemblan. Él no sabe que, en ese mismo instante, a 900 kilómetros de distancia, un agente estadounidense observa su fotografía en una pantalla, trazando líneas sobre un mapa, imaginando un camino para convencerlo. El silencio antes de la tormenta había comenzado, y el mundo aún no lo sabía. El calor del Caribe se pega al asfalto del aeropuerto como una película invisible. A lo lejos, el rugido de un motor interrumpe la quietud de la noche. Un hombre camina con paso firme hacia un hangar sin nombre. Lleva una chaqueta ligera, un maletín de cuero y una expresión que no delata su propósito. Su nombre es Edwin López, agente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Dentro de ese maletín no hay dinero, sino una propuesta que podría cambiar el rumbo de la historia reciente de América Latina. A pocos metros, un grupo de técnicos dominicanos trabaja en el mantenimiento de un jet Dassault Falcon 900. Es el avión personal de Nicolás Maduro, un símbolo de poder que, según informes clasificados, había evadido sanciones internacionales. Pero esa noche, el interés no era el avión, era el hombre que lo pilotaba: Bittner Villegas, general de la Fuerza Aérea Venezolana, piloto de confianza del presidente, leal hasta los huesos. Los registros muestran que Villegas llegó al hangar a las 21:47 horas. Saludó brevemente al personal, revisó los informes técnicos y se dirigió hacia el área de inspección de motores. Fue allí donde Edwin López se le acercó por primera vez. No hubo saludos formales ni protocolo diplomático, solo una conversación iniciada con aparente cortesía. «General Villegas», dijo López en un español medido, «he seguido de cerca su carrera. Usted vuela más alto que la mayoría, pero hay alturas que pueden ser peligrosas si no se elige bien dónde aterrizar». El venezolano lo miró en silencio. La frase sonaba a elogio, pero también a advertencia. López continuó: «Usted tiene algo que el mundo necesita: acceso. Le propongo una oportunidad, una salida, una nueva vida». El piloto no respondió. Solo bajó la vista hacia el maletín que la gente colocó sobre una mesa metálica. Dentro había documentos, fotografías aéreas y un sobre con coordenadas. El mensaje era claro: Estados Unidos ofrecía libertad, fortuna y protección a cambio de algo imposible: entregar el vuelo de Maduro. Durante los siguientes 30 minutos, el hangar quedó envuelto en un silencio pesado. López habló de promesas, de un futuro sin sanciones, de un lugar donde su familia estaría segura. Villegas lo escuchaba sin interrumpir. Su rostro no se movía, ni siquiera cuando el agente pronunció las palabras: «Si coopera, será un hombre muy rico». El piloto finalmente levantó la mirada. «No sé de qué me habla», respondió con tono neutro, pero su mente ya entendía todo. El agente cerró el maletín lentamente y dijo: «Piénselo, no le volveré a hacer esta oferta». Se marchó sin mirar atrás. Lo que ocurrió después no está del todo documentado. Algunos informes sostienen que Villegas notificó inmediatamente al entorno de seguridad de Caracas. Otros aseguran que mantuvo el contacto con López durante meses, usando canales cifrados,
aparentando interés solo para entender hasta dónde llegaba el plan estadounidense. En ambos casos, el resultado fue el mismo: una operación de alto riesgo en curso. En Washington, los informes comenzaron a circular bajo el nombre clave de Silent Flight. El Departamento de Seguridad Nacional reportó avances. El piloto había respondido. Las conversaciones estaban abiertas. Se diseñó un protocolo. Si Villegas aceptaba, desviaría el avión presidencial hacia una pista secundaria en el Caribe. Allí, agentes estadounidenses ejecutarían una captura rápida y sin derramamiento de sangre. Era una jugada de precisión quirúrgica, tan audaz como frágil. Pero lo que nadie calculó fue el carácter del hombre al que intentaban comprar. Bitner Villegas no era un burócrata del aire. Era un militar formado en los años duros, cuando la lealtad era un escudo. En sus registros personales se describía como soldado de la patria, y esa identidad no se vende. Con el paso de las semanas, los mensajes entre ambos se volvieron tensos. López insistía con frases cifradas: "El futuro puede despegar pronto". Villegas respondía con evasivas: "Los cielos están nublados". Hasta que un día, el piloto escribió una línea que más tarde sería filtrada a la prensa internacional: "Los venezolanos estamos hechos de otra fibra. Lo último que somos es traidores". Aquella frase fue el fin del operativo. A partir de ese momento, los satélites que vigilaban el hangar comenzaron a registrar movimientos inusuales. Los aviones vinculados al presidente fueron trasladados de emergencia. Los contactos se enfriaron. Y en los despachos del DHS, el nombre de Edwin López fue retirado discretamente de la lista de agentes activos en el Caribe. En la superficie, nada cambió. Maduro siguió viajando. El piloto siguió volando. Pero bajo la calma aparente, ambos sabían la verdad. El intento de compra había existido. Y aunque no hubo traición, el daño estaba hecho. Porque en el mundo del espionaje no hay victorias limpias. Cada secreto expuesto deja una cicatriz invisible. Y cada silencio, una historia que alguien intentará enterrar. Así terminó la noche del 24 de mayo de 2024. Un hangar vacío, un maletín cerrado y un vuelo que nunca se desvió de su ruta. Pero la operación aún no había terminado. En las sombras, otros hombres seguían observando. Y el agente López, desde un hotel anónimo en Santo Domingo, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. En el mundo del espionaje, los nombres cambian más rápido que las órdenes. Edwin López sabía eso desde el primer día que pisó el Departamento de Seguridad Nacional. Durante años había operado en silencio, infiltrándose en redes de tráfico aéreo y misiones diplomáticas camufladas. Pero lo que acababa de intentar en Santo Domingo era distinto. Había tocado un tablero donde las piezas no se movían con lógica, sino con poder. Los informes de esa noche llegaron a Washington cifrados y sin firma. Contacto establecido, no aceptación inmediata. Era la manera de decir que el piloto no había mordido el anzuelo, pero tampoco lo había rechazado del todo. En las oficinas del DHS, esa línea encendió alarmas. El director de operaciones pidió un informe urgente y en cuestión de horas, el caso de Bitner Villegas pasó de ser una misión encubierta a un riesgo diplomático. Mientras los analistas revisaban cada detalle, Edwin López fue convocado a una reunión en la sede central. En la pantalla del salón aparecieron imágenes satelitales del hangar en República Dominicana. El supervisor habló sin rodeos. Si este piloto nos delata, no solo perdemos un activo, exponemos toda la operación. Pero López se mantuvo firme. Él no hablará, no es un traidor, solo necesita entender lo que está en juego. Era una frase peligrosa, porque en ese instante lo que estaba en juego no era la seguridad hemisférica, era la reputación de los Estados Unidos.
Días después, mientras el Caribe amanecía sobre el mar turquesa, López recibió una notificación en su canal cifrado. Un mensaje breve, firmado por un contacto desconocido. Él sabe quién eres. Fue el inicio del contraataque. Desde Caracas, los servicios de inteligencia bolivarianos comenzaron a mover sus fichas. Interceptaron comunicaciones, rastrearon llamadas, identificaron vuelos. El gobierno venezolano sospechaba que algo se gestaba en silencio. Y aunque no tenían pruebas, sabían que alguien en el extranjero había intentado tocar al círculo más cercano del presidente. Ese alguien era Edwin López. Durante semanas, López cambió de hotel cada 2 días. Desconectó todos sus canales abiertos, eliminó rastros digitales y abandonó el alias consultor aeronáutico. Pero el miedo no lo detuvo. En su mente, el fracaso no era opción. Creía que si lograba convencer al piloto, no solo derrumbaría el blindaje político de Maduro, sino que marcaría el golpe más sutil de toda su carrera. Mientras tanto, en Caracas, Bittner Villegas enfrentaba un dilema que pocos hombres conocen: mantener su lealtad o salvar su vida. Había recibido señales de que algo se movía desde el norte. Su entorno comenzó a ser observado, sus rutas monitoreadas, sus comunicaciones analizadas, y en medio de esa presión tomó una decisión que marcaría el rumbo de la historia: responderle a la gente una última vez. Nos encontraremos donde el silencio no tenga testigos. López viajó de inmediato. La cita fue en un hotel discreto de Punta Cana. Nadie los vio entrar, nadie los vio salir. Según los registros internos del DHS, aquella reunión duró 47 minutos. Después de eso, los canales quedaron en silencio para siempre. Años más tarde, un exfuncionario filtraría fragmentos de aquel encuentro. Según esa fuente, el piloto habló con una serenidad que desarmó a la gente. Usted cree que la libertad se compra, señor López, pero hay hombres que prefieren morir antes que vender su cielo. López guardó silencio. Sabía que esa frase era la sentencia final de su misión. En su informe posterior, escribió solo una línea: objetivo irrecuperable. Semanas después, la operación Silent Flight fue archivada. Los responsables políticos se deslindaron. Nadie quiso admitir públicamente que Estados Unidos había intentado reclutar al piloto presidencial de Venezuela. Y Edwin López desapareció del registro oficial, reasignado, según rumores, a una unidad de inteligencia en Europa del Este. Pero la historia no terminó ahí. Los ecos de aquella fallida misión llegaron al Congreso estadounidense, donde algunos senadores cuestionaron el riesgo asumido por el DHS. Uno de ellos lo dijo claramente: cuando cruzas la línea entre diplomacia y secuestro, dejas de ser el guardián de la libertad. Mientras tanto, en Caracas, Bittner Villegas seguía pilotando el avión presidencial. Desde la cabina, observaba el cielo sin turbulencias aparentes. Sabía que había estado a un paso de la traición, pero también de la gloria. Y en su mente solo quedaba una convicción: algunos vuelos nunca deben desviarse, por más tentador que sea el destino. Años después, cuando la historia comenzó a filtrarse en medios internacionales, muchos se preguntaron si el agente López realmente existió. Algunos documentos del DHS fueron borrados, otros clasificados. Pero las grabaciones de radar, los registros de vuelo y las fotografías del hangar siguen contando una verdad incómoda. Hubo un intento, una negociación en la sombra y un silencio que lo cubrió todo. Porque en el universo invisible de los servicios secretos, los héroes y los traidores a veces llevan el mismo uniforme. Y los nombres con el tiempo se borran, pero las huellas nunca. Durante semanas, los rumores habían crecido en los pasillos del poder. Se decía que Estados Unidos había intentado comprar la conciencia de un hombre, el piloto que debía llevar al mandatario fuera del país. Su nombre:
Bitner Villegas. Un nombre que pronto se convertiría en sinónimo de lealtad y de peligro. Las ofertas llegaron disfrazadas de promesas. Una nueva vida, una fortuna, un pasaporte con otro rostro y un futuro sin sobresaltos. Pero lo que querían no era a él. Querían el control del cielo. Querían que en pleno vuelo cambiara el rumbo. En las horas previas al despegue, Villegas recibió una llamada cifrada. Una voz desconocida, modulada por interferencia, le habló en clave. Cuando estés sobre el Caribe, recibirás una coordenada. Si la sigues, no volverás a mirar atrás. Colgó sin responder. Solo el zumbido de la línea quedó flotando en la oscuridad. Dentro del hangar, mientras revisaba el avión, su mente pesaba más que el metal que lo rodeaba. Sabía que aceptar aquella propuesta sería su salvación, pero también su perdición moral. A las 22:30, la pista se iluminó. El copiloto notó la tensión. Villegas apenas hablaba. En el tablero, un código destellaba con insistencia, una señal esperada por los que observaban desde la distancia. Durante los primeros minutos de vuelo, las comunicaciones parecían normales, pero algo ocurrió. La torre de control recibió un silencio inusual. Las frecuencias encriptadas mostraron interferencias que no venían del clima. Desde Washington, un grupo de analistas monitoreaba cada coordenada. Esperaban que Villegas obedeciera la voz que lo había tentado. Esperaban que cambiara el curso. Pero no lo hizo. Mantuvo el rumbo original. Desactivó los canales de contacto externo. Y en un acto que nadie vio venir, transmitió solo una frase corta, casi susurrada, antes de cortar toda señal. Un piloto no negocia su bandera. El silencio posterior fue total. Los monitores en tierra quedaron vacíos y en ese vacío nació la sospecha. Al aterrizar fue interrogado, presionado, vigilado, pero no habló. Nunca confirmó quién lo había contactado. Solo dijo una vez: algunos cielos no se venden. Desde entonces, su nombre fue borrado de los registros oficiales y su historia, contada a medias, quedó flotando entre informes clasificados y rumores de traición. Pero quienes estuvieron allí saben la verdad. Bitner Villegas no traicionó, ni al hombre que llevaba, ni a la tierra que lo vio despegar. El plan nació en silencio y murió igual. Una operación encubierta que debía ejecutarse sin dejar huellas. Pero el error no vino del aire, vino de adentro. Los documentos filtrados muestran que el plan original consistía en algo más que un vuelo. Era una maniobra calculada para fracturar la lealtad dentro del círculo militar. Una jugada diplomática disfrazada de escape. Y en el centro de todo, un piloto que debía cambiar el curso de la historia. Los primeros contactos se dieron en suelo extranjero. Un grupo de inteligencia ofreció una salida limpia para todos los implicados a cambio de una sola acción: alterar la ruta y entregar la nave a coordenadas bajo control estadounidense. Era una apuesta arriesgada, pero no imposible, hasta que alguien habló. La información se filtró semanas antes del vuelo. No se sabe quién lo hizo, ni con qué intención, pero la filtración recorrió los pasillos del poder como una sombra, y la operación se desmoronó antes de despegar. Los aviones asignados a la misión fueron revisados, reemplazados y finalmente reasignados. Los técnicos recibieron nuevas órdenes, y los nombres de los pilotos desaparecieron de las listas. Nadie volvió a mencionarlos. En los despachos de inteligencia internacional, la confusión fue total. Algunos creyeron que la traición se había consumado. Otros afirmaron que el plan nunca existió, que todo fue una cortina de humo para distraer de algo más grande, una purga dentro de los propios organismos de seguridad. Pero los rastros quedaron. Coordenadas borradas, comunicaciones truncadas, informes con páginas tachadas. Cada pedazo de evidencia apuntaba a una sola verdad incómoda.
Alguien en algún punto había traicionado la traición. Cuando el vuelo finalmente se realizó, no fue el plan original. El piloto asignado sabía que lo estaban observando. Sabía que cualquier movimiento fuera de ruta sería considerado un acto de guerra. Así que mantuvo el rumbo. Y al hacerlo, destruyó meses de preparación secreta y millones en operaciones encubiertas. En Langley, los analistas redactaron un informe que nunca se hizo público. En Caracas, los mandos lo sellaron como confidencial. Y en los registros de ambos países, aquel día figura como vuelo rutinario sin incidencias. Pero los que estuvieron allí saben que nada fue rutinario, porque en esa operación que nunca despegó, el silencio se convirtió en el arma más poderosa. Y el cielo, una vez más, fue el escenario de una guerra que no necesitó balas, solo decisiones. Nunca se supo quién filtró la operación. Los informes fueron sellados, los nombres borrados y las grabaciones desaparecieron. En los registros oficiales, aquel vuelo fue clasificado como rutina diplomática. Pero los que estuvieron cerca saben que nada fue rutinario. El piloto Bittner Villegas desapareció de los radares poco después del incidente. Algunos dicen que fue reasignado en secreto. Otros que vive bajo otra identidad, en algún lugar donde el cielo aún guarda silencio. El plan para capturar a Maduro se convirtió en un fantasma, un expediente que nadie firma, una verdad que viaja en susurros entre agencias y gobiernos. Y cada vez que un avión presidencial despega, los ojos del mundo vuelven a mirar al cielo, preguntándose si esta vez la historia volverá a repetirse. Porque en la guerra del poder, los héroes no siempre visten uniforme. A veces solo llevan un casco, un código y una decisión imposible. Suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación revela los archivos que nunca debieron ver la luz.